casa donde creemos que somos una familia destinada a conquistar, a vivir una vida de victoria. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Creo que ya por ahí algunas familias en otras ciudades ya terminaron la escuela los niños y ya regresaron los niños a casa. Para algunos ese es un tormento agonizante. Para algunas madres ese es como lo peor que puede sucederle en su vida. Para otros pues es alegría como quiera, ¿verdad? Ya cuando ya los hijos se casan y se van a decir, ay, como quisiera que mi hijo nunca hubiera terminado la escuela, que siempre se quedara acá. Pero cuando estaban, no los quería los veranos. Yo les recomiendo algo a los padres, mayormente las mamás que son amas de casa. El Benadryl dice que funciona muy bien. Lo venden de manera sin tener que obtenerlo, sin receta. Así que es algo que usted puede comprar en cualquier tienda. Se los recomiendo, si funciona. Usted no nada más dígale al muchachito, dígale al niño, ¿sabes qué, mi hijo? Ven para acá, veo que traes alergias y es todo. Y lo demás el Espíritu Santo que se cargue. Aleluya. Saluda a la persona que está a su lado, dígale, escogemos gozo aquí. Dile, escogemos gozo. Me da mucho gusto tenerles hoy en casa. Me da gusto tener a mis padres, mamá, papá. Han sido mis padres toda mi vida. No he tenido otros padres. Y es una bendición siempre tenerlos en casa. Ayer pasamos tiempo con mamá y pues me da mucho gusto tenerlos aún todavía vivos. A veces ya están cansaditos. Nunca se quieren quedar en casa, van hasta Rock Springs y luego anoche aquí estaban, se fueron y dicen, no, en la mañana venimos, ahí vienen otra vez. Papá acaba de cumplir 80 años y mamá acaba de cumplir 76 años y doy gracias a Dios por ello. Ellos son parte de un equipo de fútbol privado y de repente por ahí andan, juegan ellos también así. ¿Estamos listos para la palabra este día? Me da gusto verle regresar aquí a Promised Land. Nos espera un caloroso verano, ¿ok? Pero lo bueno es que nosotros vamos a escoger el gozo, ¿sí? No importa qué tan caliente sea. Usted nomás póngase a pensar en Alaska y diga, Señor, ay, qué frío está aquí en Del Río. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40. Y vamos a entrar por ahí a la palabra del Señor este día. Me da mucho gusto una vez más tenerles a cada uno de ustedes. Para mí es un honor, un gran privilegio pararme delante de ustedes y poder bendecirles con la palabra del Señor Jesucristo. Este día quiero compartir una palabra que el Espíritu de Dios ha depositado en mi corazón, que creo que sin duda alguna va a bendecir sus vidas. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada con la palabra de la semana pasada? ¿Sí? La gran apertura, un tema que realmente a mí me abrió el entendimiento para entender qué es en realidad la iglesia. Ese día que se lanzó la iglesia por primera vez fue algo espectacular, algo impresionante, que yo creo que a través de los años la iglesia debe de conservar la esencia de aquel movimiento que ocurrió. Ese día quiero hablarles un poquito de lo que es Hechos capítulo 2, versículo 40 hasta el 47. Pero antes de leer el verso 40 me gustaría empezar donde terminó Pedro. Pedro terminó su primer sermón precisamente en el aposento alto, lleno del Espíritu Santo, y Pedro les habló un tema impresionante porque habían sido conmovidos los hermanos al escuchar el mensaje de Pedro, que les dijo, este Jesús quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando escucharon eso, los hombres de aquella audiencia se movieron en corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro responde a eso y les dice, arrepentíos. Diga conmigo, arrepentíos. Arrepentimiento es más que un sentimiento, es más que remordimiento, es una decisión de cambiar tu destino, de cambiar tu forma de caminar en una 180 grados completo. Es poder cambiar la mentalidad y cambiar la idea. Eso es arrepentimiento. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Ahí terminó Pedro su prédica. Pero hoy este día yo quiero empezar lo que Dios empezó a hacer después de esa prédica. ¿Qué empezó a ocurrir después de esa predicación? La iglesia se lanzó, un movimiento que empezó a ocurrir, y fíjense lo que sucede. Verso 40, todos por favor, ¿los tenemos? Dice, en el nombre de Jesucristo. Y con otras palabras, o con otras muchas palabras, en otras palabras, no solamente el mensaje es de una manera, no solamente como Pedro lo predicó, sino que dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, o les animaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién dijo que los números no eran importantes en la iglesia? Si los números no fueran importantes, este grupo de personas no tuvieran a alguien que se diera la tarea de estar contando cabezas. Si tenemos un número aquí es porque alguien tomó la iniciativa y porque alguien sabía que era importante contar. Eran 3,000 personas, y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos, diga conmigo, juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando, diga conmigo, perseverando. Y perseverando como unánimes, fíjese, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con los cristianos. No, y teniendo favor ¿con quién? Con todo del Río y Ciudad Acuña. Y el Señor añadía, ¿quién añadía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Confesamos y creemos que tu palabra, Señor, es verdad. Y hoy, Señor, venimos con la expectativa, Señor, de escuchar tu palabra. Venimos, oh Dios, con aquella hambre, aquella necesidad de poder oír lo que tú tienes que decirnos. Y hoy, Señor, al oír lo que tú hablas, Señor, sabemos que seremos transformados, seremos afirmados, y sobre todas las cosas, Señor, queremos que nos hables de una manera, Señor, que nos podamos comprometer, Señor, con compromiso fiel, y que sobre todas las cosas, Señor, tú cumplas tu propósito a través de nuestra vida. Y toda la iglesia grita amén. Alabando a Dios, saluda al que está a su lado y al que está al otro lado, y dile: aquí escogemos gozo. Y luego puede sentarse. En Promised Land recibimos la palabra de Dios con gozo. Digo, en Promised Land recibimos la palabra de Dios con gozo. Amén. Así que siéntase con libertad en poder recibir la palabra de Dios con gozo. ¿Cómo se recibe la palabra de Dios con gozo? Interactuando con la palabra. Amén. Así que soy un predicador que me gusta predicarle a la gente desesperada que interactúa. No hay nada más frustrante para un papá o una mamá que le quiera dar de comer a un niño que no quiere comer. Ándale, John. Y le mete la cuchara a la boca así como que descuidadito. Ay, qué difícil es dar alimentación así, ¿verdad? Bueno, yo no quiero hacer un predicador así como que John. No. Quiero que cuando predique usted diga: más, quiero, tengo hambre. Amén. La semana pasada realmente yo creo que fuimos bendecidos al escuchar el tema de la gran apertura de la iglesia. Nos pusimos a pensar cómo fue aquel día tan impresionante, y eso nos llevó al pensar cuando una persona abra un negocio por primera vez. Cuando se abre un negocio que la gente está esperando el producto, es algo que corre la voz como lumbre en el bosque.
algo que se enciende y la gente está con expectativa. Simplemente cuando se empieza a quebrar en la tierra, el terreno, para poder empezar a echar el fundamento de X edificio, la gente empieza a preguntar: ¿y qué van a hacer allí? Y cuando empiezan a anunciar, pues es que dicen que van a hacer un Starbucks aquí en Del Río. La gente, oiga, nos impresionamos, nos emocionamos y dijimos: wow, Dios está haciendo algo en esta ciudad. Mayormente los que somos cafeteros, que nos gusta mucho el café, dijimos: gracias, Señor, porque suple la necesidad. Amén, hermana. Y fue algo que yo creo que la gente estaba esperando, porque ese día que se abrió el negocio de Starbucks, como igual Chick-fil-A, como también Panda Express, como también Sephora, todos estos negocios que hombres y mujeres estaban con expectativa, esperando el día que se iba a abrir las puertas para entrar. La gente desde un día antes están en la fila para poder entrar a estos negocios, para poder consumir el producto, salir de ahí, tomar una foto, subirlo al Facebook, a las redes sociales y decir: ya fui, gracias al Señor que me concedió mi Padre Celestial. Y eso nos lleva a pensar cómo sería la gran apertura de la iglesia el día que se lanzó por primera vez. Y creo que la semana pasada el Señor nos habló tan claro que la iglesia del Señor era un movimiento. Es un movimiento, no un lugar geográfico. Es un movimiento que se despertó a través de un grupo de personas que se reunían con un credo único, o un credo que los podía identificar, un credo de los cuales todo el grupo estaba de acuerdo a ello. Ese credo era el siguiente: que Jesús era el Cristo resucitado, el Hijo del Dios viviente. El enfoque de este movimiento no estaba en edificios, ni mucho menos en lo que eran terrenos, ni lugares, ni locales. El enfoque de ese movimiento era la gente. Ese movimiento se llamó la iglesia. Cuando pasan los años, la iglesia la esclavizan, la limitan, la meten dentro de 4 paredes. ¿Por qué? Porque era un movimiento invencible, era un movimiento que nadie podía detener, era un movimiento tan poderoso que donde llegaba este movimiento influenciaba a toda la ciudad. No solamente individuos eran cambiados, sino que ciudades enteras eran transformadas. Ese movimiento era tan poderoso que personas escribían una carta y la enviaban a cierta ciudad y el avivamiento se desataba en la ciudad. Era tan poderoso que con una carta podían atar la bruja de la región, podían atar el brujo de la región, porque era una fuerza este mover que se había desatado. La gente estaba con expectativa, las filas estaban largas, puesto que acabamos de leer que 3,000 personas en el primer día se añadieron a este movimiento. Yo creo que lo esperaban, porque la ley de Moisés mataba, pero este movimiento daba vida y vida en abundancia. La ley de Moisés limitaba, ponía leyes, era legalismo, pero este movimiento te hacía libre en Cristo Jesús, puesto quien a Jesús hacía libre era libre en verdad. Era un movimiento extraordinario que jamás se había visto entre la humanidad. La gente se paró a las filas. ¿Por qué? Porque era algo reconocido, que ese movimiento llamado la iglesia no era un lugar, sino que era un movimiento o una asamblea o reunión de personas que testificaban: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era la revelación más poderosa que ellos tenían. Era simplemente un mensaje sencillo, era todo lo que tenía, pero era también suficiente lo que tenían. No tenían edificios, no tenían televisión, no tenían aviones, no tenían sonido de bocina, no tenían una programación de excelencia. Tenían un solo mensaje: Jesús es el Cristo resucitado, el Hijo del Dios viviente. El mensaje era: este es
el que vino mediante carne y sangre para salvar a los pecadores. Alguien dijo, de los cuales yo soy el primero. Era el mensaje que volvía a despertar esperanza a la humanidad en los tiempos de Israel. Era todo lo que ellos tenían. Era un movimiento tan poderoso que se empezó a escuchar por todas áreas. Se empezó a escuchar la fama de este movimiento por todos lugares. El imperio quiso detenerlo y no pudo detenerlo. Los ponían en prisión y el movimiento no se detenía. Alguien escribió por allí y dijo, aunque estemos encadenados, el movimiento jamás estará encadenado. Era algo tan extraordinario que aunque hombres morían crucificados con la cabeza para abajo, no se detenía el movimiento. Era tan poderoso que aunque los chicoteaban y los apedreaban y casi los dejaban por muertos afuera de la ciudad, el movimiento no se detenía. Era invencible. No se podía detener, no lo podían matar, no lo podían destruir. Era tan poderoso que dijo el emperador, dijo, si no podemos vencerlo, pues hay que unirnos. Era algo impresionante que se desató cuando la iglesia, el movimiento de Dios, emprendó su carrera. Por donde quiera que iba, este movimiento llamada la iglesia era temida. Oh, los más pecadores se convertían, los más religiosos, los políticos, los brujos y los hechiceros venían y se rendían ante los pies de los apóstoles, porque era un mover que nadie podía resistir. El problema fue que luego la metieron dentro de una caja llamada edificio y llamaron el edificio, esa es la iglesia. Y fue como pudieron controlar este movimiento y lo esclavizaron. Pero yo creo que siempre ha habido un remanente que Dios quiere levantar, que rehúsan mantener el movimiento en cuatro paredes, que rehúsan mantener lo que Dios dijo que iba a hacer dentro de cuatro paredes, y dicen, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Yo creo que no es una casualidad que estamos en el centro cívico de la ciudad. Es para que entendamos, Promised Land, nosotros no somos un edificio, somos solamente un grupo de gente sencilla y común que creemos que Jesús es el Cristo resucitado, el Hijo del Dios viviente, y con ese mensaje traemos esperanza a la humanidad. Ay, me gozo esta mañana. Era todo lo que tenían, pero era suficiente lo que tenían. No era mucho lo que tenían, pero era suficiente lo que tenían. No conocían teología ni escatología, pero lo que tenían era suficiente para hacer la misión de Jesús. Hoy en día yo quiero hablarle de tres cosas que la visión de este movimiento llamada la iglesia mantuvo desde su estado original. Desde el inicio que se lanzó, hubo tres cosas que esta visión tenía para poder ser el movimiento poderoso que era. Yo creo firmemente que estas tres cosas están creadas para nunca cambiar dentro de la iglesia, el movimiento de Dios. Aunque las cosas y muchas cosas cambian dentro de la visión de la iglesia, porque los tiempos van cambiando, yo creo firmemente que estas tres cosas que hoy vamos a ver están creadas para causar este movimiento que se llama la iglesia, un mover invencible. Yo quiero que sepa que cuando la iglesia se lanzó, nadie la podía detener, porque no era solamente Dios moviéndose en ellos. Primero fue gente que tuvo una visión porque recibieron una misión. Óigame bien esto, por favor. Cuando Jesús estuvo con estos 12 hombres, les encomendó lo que se le llama la gran comisión. Era la misión de Jesús, el por qué Jesús había venido. Esta misión se les entregó y les dijo, y quiero que la lleven hasta lo último
de la tierra. Oiga, qué misión tan grande, porque el Dios que nosotros servimos jamás nos va a dar una misión que sea más pequeña que nuestra capacidad. Si tu misión es tan grande, pero no tan grande para poder sobrepasar tus finanzas, esa no es una buena misión. Tu misión tiene que ser más grande que tus finanzas, más grande que tu capacidad intelectual, más grande que tu capacidad humana, más grande que tus relaciones. La misión que Dios le dio a estos 12 hombres es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que cree y fuere bautizado será salvo. Y les dijo: ir hasta lo último de la tierra. Van a empezar en Jerusalén, pero quiero que vayan a Samaria, a Judea, y no se van a quedar allí. Quiero que los lleven hasta la ciudad del río. Ni sabían que del río existía, y que acá estaban unos mexicanos que estaban locos por querer causar un movimiento de Dios. ¿Cómo es que iban a alcanzar aquella misión inalcanzable? Oh, porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios a mí me ha puesto algo en mi corazón y lo llevo a la mesa de nuestro equipo, ¿sabe de qué empezamos a hablar? Empezamos con la conversación de la lógica, porque ahí tiene que empezar todo, el razonamiento. Entra la administradora y dice: pues es que nosotros podemos solamente con esto, porque esto es lo que son números realistas. Luego entra el ejecutivo y dice: es que esto es solamente la gente con la que contamos, porque esto es lo que podemos hacer. Pero es más grande todavía la misión que las finanzas que esta iglesia tiene, que la capacidad de miembros que esta iglesia tiene. Y es ahí cuando decimos: ok, esto es de Dios. Porque si no es de Dios, lo podremos lograr con nuestra fuerza y con nuestras finanzas. Pero cuando es de Dios, nuestras finanzas no pueden. Y es ahí donde decimos: Señor, tú vas a suplir una misión y vas a suplir la visión para poder llevar a cabo la misión de la casa. Y yo creo que estas tres cosas es lo que Dios ha llamado a este movimiento a que haga. ¿Qué es lo que Dios llamó a la iglesia a hacer? Pues hacer que la gente tenga un encuentro con Él y vuelva a establecer una relación con su Creador. Lo que hace único el papel de cada individuo que se reunía para hacer la iglesia es que la iglesia que recibió la misión empezó a desarrollar una visión. Diga conmigo: visión. Visión. Hemos hablado de la misión. La misión es la razón por la cual algo existe. Pero esta mañana yo quiero hablarle de la visión, porque toda misión tiene que producir una visión. Una misión sin visión solamente es un sueño. Jamás podrás lograr tu misión si no tienes una visión. ¿Qué es lo que produce la visión? La visión es solamente el producto de haber recibido una misión. Es la visión la que te da la capacidad para poder lograr la misión que prácticamente es inalcanzable. Toda persona que tiene una misión y tiene claro por qué existe, tienes que ahora decirle: Señor, dame una visión. Yo quiero que vea esta visión que esta iglesia tuvo. Era una visión realmente invencible. ¿Por qué digo que era invencible? Porque nadie podía detener lo que ellos estaban haciendo. Era la visión que causó la misión de Dios un mover poderoso. No era invencible la visión porque era hecho por hombres o porque fue creada por hombres. Era invencible porque yo creo definitivamente que Dios la había entregado a la iglesia. Una visión invencible es porque un grupo de personas se reunieron para hacer un movimiento que luego la reconocemos como iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque había un pequeño remanente que siempre ha puesto su rostro sobre la tierra para decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Una remanente que pone su rostro sobre tierra y empieza a decirle: Señor, ¿qué quieres que nosotros seamos? ¿Cómo quieres que alcancemos la nación? ¿Cómo quieres que alcancemos la ciudad? ¿Cómo quieres que alcancemos las familias? Entendemos la misión, Jesús, de que quieres que vayamos y le prediquemos a toda criatura. Pero hoy estamos de rodillas pidiéndote: ¿cómo quieres que logremos lo que nos estás llamando a que hagamos?
llegamos. Desde que Promised Land empezó, hemos tenido un grupo de personas. Había veces que eran 2, había veces que eran 3, había veces que era 1 y había veces que eran 5, pero siempre hubo una persona que se levantaban a las 5 de la mañana y estaban clamando a Dios y diciendo: Señor, danos una visión. Porque sentíamos que la carga de la misión era mucho. Lo mismo estaba ocurriendo en el aposento alto. Recibieron la misión y por 10 días, diga conmigo, 10 días. Por 10 días estaban pidiéndole a Dios en el aposento alto: danos una visión, una estrategia. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr esto o lograr aquello? Yo creo que la visión es prácticamente cómo es que haces la misión. Y nosotros como iglesia tenemos que tener en claro: la misión de Promised Land nunca jamás va a cambiar. Pues siempre será que la gente tenga un encuentro con Cristo. Estamos acá, iglesia. No era una visión invencible porque el hombre la creó y la formó. Era una visión invencible porque Dios se las había entregado. Ellos le pidieron a Dios y Dios se las entregó. Y yo creo que lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Ahora nos corresponde saber cuál es la visión. Estamos acá, iglesia. Pero para poder llevar a cabo la visión, jamás puedes alcanzar la visión, jamás puedes abrazar la visión si nosotros no llevamos a cabo estas 3 cosas que lleva la iglesia como esencia. Son estas 3 cosas que hacen la iglesia tan efectiva en su visión. Promised Land tiene una visión tan clara, de tal manera que todo lo que hacemos es precisamente por nuestra visión. Nosotros como iglesia existimos con una misión y de esa misión ha nacido una visión. Todo lo que usted ve y todo lo que hacemos es porque es parte de la visión que nos lleva a cumplir la misión de la casa. Cuando vemos a Jesús hablando con sus discípulos en Marcos capítulo 8, vemos algo que Jesús le dijo a sus discípulos, y creo que esto fue lo que causó el movimiento tan acelerado y tan poderoso, de manera que se convirtió algo invencible. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 8 versículo 34. Marcos capítulo 8 verso 34. Dijo Jesús estas palabras: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno, diga conmigo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús se reúne con un cierto grupo de personas. Entre ese grupo están sus discípulos. Y yo creo que ese grupo de personas es el mismo grupo que se encontró cuando el aposento alto y el primer mensaje. Yo creo que esas son las mismas personas que estuvieron cuando se levantaron 3,000 personas y fueron bautizados por medio del bautismo que Pedro les predicó. Yo creo que esas eran las personas que estaban ahí. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo algo bien importante. Esta era la esencia del movimiento llamada la iglesia. Esto era lo que la iglesia era conocida por. ¿Y qué fue esto? Le dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, 3 cosas tiene que hacer. Lo primero es, tiene que negarse a sí mismo. Segundo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y si usted estudia bien las escrituras, cuando vemos la parte de tome su cruz, es prácticamente tipo y figura de lo que a Jesús le iba a suceder. Jesús iba a llevar la cruz porque el costumbre era que aquel que debería ser crucificado por causa de que era un criminal, tenía que llevar la cruz cargada. Él tenía que cargar la cruz hasta el destino donde iba a ser crucificado. Tenía que pasar por la comunidad. La gente lo iba a escupir, lo iba a empujar, lo iba a pisotear. Quizás la gente iba a blasfemar contra él. Él tenía que cargar la cruz y ir hasta Gólgota o el Calvario, donde iba a ser crucificado. Si usted estudia bien las escrituras, nos damos cuenta que cuando Jesús está a punto de salir con la cruz cargada, apareció un hombre por ahí, ¿se acuerda? Y él dijo: yo quiero cargar la cruz por él. ¿Por qué hizo
hizo él esto? Yo me imagino que él estuvo allí y él dijo, ¿sabes qué? Él dijo que si queremos ir en pos de este hombre hay que cargar su cruz. Y él se levantó y dijo, por favor, yo no he cometido ningún pecado y no soy ningún criminal, pero déjenme cargar la cruz de este hombre. Y cargó la cruz hasta el Calvario, porque Jesús no la llevó, Jesús fue crucificado en ella, pero alguien la cargó, porque esa era la figura de lo que iba a encender a la iglesia. Una iglesia que dice, si él murió por mí, yo cargaré la cruz del evangelio y lo llevaré a donde tenga que ir. Lo voy a llevar a mi ciudad, lo voy a llevar a mi trabajo, lo voy a llevar a mi casa, lo voy a llevar a mi recámara, voy a llevar la cruz a las oficinas, voy a llevar la cruz en donde quiera que yo vaya, porque esa es la esencia de la iglesia. Lleva tu cruz y sígueme. Cristo representando esa cruz ahora, diciendo, a cada lugar que vayas quiero que lleves esta cruz. Pero no podemos hacer esto, no podemos llevar la cruz si primero no llevamos a cabo el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Si no te niegas a ti mismo, siempre andas buscando tus propios beneficios y andas buscando tus propios deseos y tus propias necesidades. ¿Y quién te las puede suplir? ¿Y cómo las puede suplir? Hay veces hay gente que nos podemos negar para ayudar a los demás y de repente como que nos pagan mal. ¿A usted nunca ha hecho un favor y le han pagado con mal? ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. Que diste lo que tenías ahorrado y luego ni gracias te dieron los desgraciados. ¿A quién le ha pasado eso? Sí, ¿verdad que te da así como que, Señor, que jamás vuelvo a ayudar a esos malagradecidos? Si estamos acá, a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando tenemos una experiencia como esa? Cuando viene una nueva relación, como que queremos utilizar aquello que nos sucedió para poder tener cuidado y no entregarnos todo. Pero ¿sabe usted lo que dijo Jesús? Si no te niegas a ti mismo, siempre vas a ser herido en esta misión, porque esta misión te puede herir a ti. Porque si lo entregas todo y estás esperando recibir algo porque no has negado a ti mismo, vas a salir herido. Porque a veces la gente se le olvida decir gracias. A veces la gente siente que lo merece. A veces la gente siente que lo que tú les das es porque tú eres la iglesia y necesitas que suplir sus necesidades. Que realmente eso es lo que nosotros somos. Somos un movimiento que brinda esperanza a una humanidad que está confusa, que está desorientada y que se siente perdida. Cuando nosotros venimos a Jesús, lo primero que Jesús dice: tienes que negarte a ti mismo, negarte a tus propios sueños, a tus propios anhelos. Hay gente que puede venir a la iglesia y dice: es que a mí no me gusta la iglesia porque es que yo no siento nada. Es que yo donde yo vengo, mira, es que hacíamos eso y hacíamos lo otro y hacíamos esto otro. Y yo lo que pregunto siempre es: ¿por qué si allá donde hacían, donde todo lo que hacían, de allá donde salieron, por qué se salieron si quieren venir a hacerlo acá también? ¿Por qué se vinieron de allá? Es porque si allá no funcionó, aquí tampoco va a funcionar. El problema es que la iglesia por mucho tiempo dejó de ser aquel movimiento que era, porque dejamos lo esencial. Yo les dije la semana pasada, si usted va a Seattle, Washington, donde empezó el primer Starbucks, está la misma esencia. Pasaron los años y ¿sabe qué? Todavía no venden hamburguesas doble carne, doble queso, porque esa no es la esencia de Starbucks. Usted va a entrar a Starbucks y no va a oler a tamales, ni va a oler a pollo del Don Trine, no va a oler a quesadillas con carne asada, no va a oler a eso, porque cuando ellos se lanzaron con algo en mente: vamos a vender café como nadie sabe venderlo. La iglesia cuando se lanzó, ¿sabe con qué se lanzó en mente? Nos vamos a lanzar con la gente en mente, el que está quebrado, el que está abandonado, el que está enfermo, el que es pecador, el
el que es adúltero, el que es fornicario, el que es hechicero, el que es homosexual, la que es lesbiana, la que es prostituta. Con eso en mente se lanzaron. El problema fue que para poder hacer aquello tenían que negarse a sí mismos. Y pasando los años, como la iglesia perdió su esencia, fue porque dejó de negarse a sí mismo. ¿Podrás tú seguir a Jesús si no te niegas a ti mismo? Creo que no. Se negaron, por lo cual pudieron levantar la cruz de Jesús e ir en pos de él. 3 cosas: negarte, cargar la cruz e ir en pos de él. En otras palabras, a donde nos mande Señor, nosotros vamos. Nos dijo el Señor: van a abrir en Ciudad Acuña. Híjole, no tenemos el equipo, no tenemos la gente, no tenemos el dinero, pero bueno, nos hemos negado a nosotros mismos y nos hemos dado cuenta que cada vez que nos lanzamos a hacer lo que Dios nos indica que hagamos, Él empieza a suplir para la misma misión. Él empieza a hacer que la gente sea conmovida y venga y empiece a apoyar la misión. Yo vengo a decirle esta mañana que cuando nosotros nos levantamos y empezamos a actuar en cuanto a lo que Jesús nos está llamando, se puede sentir como un sacrificio fuera de nuestro esfuerzo y de nuestro alcance. Pero cuando te pones a pensar de lo que Jesús hizo por ti, es precisamente cuando no puedes negarte a ti mismo. Es ahí cuando no puedes ya dejar de decir: no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Es ahí cuando la gente, aunque nunca conoció la palabra del Señor en toda su vida, dice: yo quiero ser parte de eso que Dios está haciendo. La iglesia, en el libro de los Hechos, que fue la primera iglesia, el primer mover que empezó, que existió, Dios empezó a levantar un grupo de personas que levantaron el estándar tan alto. ¿Y sabe por qué? Porque dijeron algo como de esta manera: vamos a ser seguidores comprometidos. Vamos a ser seguidores comprometidos de Cristo. Vamos a ser obedientes. Vamos a ser personas que vamos a ser obedientes aun cuando nos sentamos incómodos. Vamos a ser personas que vamos a seguir al Maestro, no importa a dónde nos mande. Si nos manda a una isla, allá vamos a ir a dar. Y esto fue lo que empezó a mover a la iglesia del primer tiempo. Un mover extraordinario. ¿Y sabe nomás por qué Dios se levantó en la iglesia? No se levantó en la iglesia porque Él quería mover a la iglesia. Se levantó a la iglesia porque primero hubo un grupo de personas que se comprometieron a la misión, que se comprometieron con Jesús. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos a esta iglesia moverse. Imagínese usted este día, imagínese Dios moviéndose en este cuarto, en esta ciudad, como se estaba moviendo en la iglesia del libro de los Hechos capítulo 2. Imagínese cómo sería aquello y que usted sea parte de ese movimiento. Pero ¿sabe dónde empezó todo? Empezó todo cuando se dice las escrituras que la gente que estaba en la iglesia ahora, en este movimiento, dice que estaban comprometidos a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban sometidos, eran obedientes a la enseñanza, y cada uno de ellos, dice, les sobrevino temor. Ahí la palabra temor es la misma palabra maravillados. En otras palabras, y todas las personas estaban maravillados. En otras palabras, lo que quiero decirle es que todos los que eran parte de esto estaban tan maravillados, tenían expectativas de lo que Dios iba a hacer, porque no era cualquier cosa. Porque si algo Dios va a honrar, ¿sabe qué es? No es que estemos aquí listos para recibir la palabra. ¿Sabe qué es lo que Dios va a honrar? Va a honrar individuos que digan: Señor, me voy a entregar a la misión, Señor. Quiero ser una persona que voy a ir más allá de mi propia capacidad. Es ahí donde dice Dios: voy a hacer un mover extraordinario en esta ciudad. Jamás podemos ver a Dios moverse con gente que no está dispuesta a sacrificarse. Dice que estas personas, dice que caminaban en la enseñanza de los apóstoles, y sobrevino temor en toda la gente. No temor de miedo, no, se les vino, estaban todos maravillados. En otras palabras, había expectativa. ¿Qué expectativa había? La expectativa como decir: Dios,
se va a mover. Dios va a hacer algo este domingo. Eran gente que cuando se levantaba y se iban a la reunión, ellos sabían que Dios iba a cambiar la vida de una persona. Óyeme, ellos alcanzaron a ver que el adivino de la región se acercaba con una mujer que era adivina y empezaba a hablar y hablar cosas, y él hacía dinero con ella. Pero cuando llegó este movimiento, el espíritu de adivinación salió de la muchacha y se convirtió, ella y toda su familia. Era algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque la gente que estaba sacrificada no solamente se preparaban y no solamente sacrificaban sus vidas y sacrificaban sus economías, sino que también tenían expectativa y decía: yo sé que este domingo Dios va a despertar y Dios se va a mover y la vida de alguien va a cambiar y alguien va a ser sanado y va a haber un milagro y va a haber una señal y va a haber una maravilla. Había expectativa cuando la gente entraba por las puertas de la casa, entraba por las puertas de aquel lugar. La gente decía: Dios se va a mover. Y ¿sabe qué? Dios se movía. La gente era cambiada, la gente era sanada, la gente era transformada, la gente era bautizada, y sobre encima de todo ello, la gente era salvada por el poder del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que era la iglesia. La gente no está interesada de un edificio. La gente no está interesada en ser parte de una organización que te dé credenciales para poder predicar esta palabra. Se fija cómo dominaron y controlaron el mensaje. Yo recuerdo que en los 80s nadie predicaba si no traía licencia, credencial para predicar. ¿Sí se acuerdan? Entonces por eso las organizaciones empezaron a crecer grandemente, porque eran las únicas que podían dar credencial para poder salir a predicar, cuando en la iglesia no era así. La iglesia era un grupo de gente común que podía predicar el evangelio y no traían credenciales. Eran gente que le creían a Jesús, y donde se reunían en la sala de su casa todos los días, algo bueno estaba sucediendo. Yo quiero que existe un tiempo donde hoy más que nunca necesitamos que la iglesia vuelva a ser la iglesia. Nuestros jóvenes se están perdiendo hoy más que nunca en lo que es el movimiento de ateos. Hoy más que nunca hay jóvenes que dudan que Dios existe. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se ha limitado. Pero yo vengo a anunciarle al diablo que Dios está por levantar un movimiento nuevamente, que vamos a llamar la iglesia otra vez. Pero para que eso ocurra, necesitamos que ese grupo de personas que se van a llamar la iglesia sean gente que estén comprometidas. Tenían expectativas, y por causa de esa expectativa, señales y milagros y prodigios dice que eran hechos por los apóstoles. La Biblia dice que todos los creyentes estaban juntos, unánimes, y tenían todas las cosas en común. Oiga, una iglesia, un movimiento donde si alguien tenía una necesidad económica, ¿sabe qué hacían los hermanos? Si tenían propiedades o si tenían posesiones, los ponían en Amazon.com y los subían por ahí a eBay y lo vendían, y con el dinero que colectaban de lo que vendían, venían y lo ponían en las manos de aquellos que estaban en necesidad. ¡Qué movimiento! ¡Qué movimiento! Era gente que estaban siempre reunidos en común. ¿Por qué hacían estas cosas? Porque amaban a la gente, porque la misión estaba enfocada en la gente y no necesariamente en posesiones de esta tierra. Precisamente este era un grupo de personas que se reunían todos los días. Todos. No era, para ellos no era suficiente una vez al mes. Para ellos no era suficiente una vez cada 3 meses. Ellos decían: necesitamos que reunirnos todos. Imagínense que yo vengo un domingo y que les diga: hermanos, de hoy en adelante tenemos servicio todos los días. Pero ¿quién va a poner las cortinas
Los comprometidos. Pero ¿quién va a tocar y quién va a los comprometidos? ¿Por qué los apóstoles autorizarían que se podían reunir todos los días? Porque para ellos era tanto aquello que se estaba moviendo en sus vidas que no era suficiente eso. Ellos necesitaban de ir cada día, todos los días. No era suficiente solamente una vez. Eso no le estoy diciendo yo que voy a llegar un domingo y les voy a decir ya vamos a juntarnos todos los domingos. No, dice ya vale más irnos de aquí antes que ya eso suceda. No vamos a hacer eso. Lo que quiero decirles es que quiero que vea la iglesia, el libro de los Hechos, este movimiento. Quiero que vea cómo estaba tan comprometida. Cómo estaba tan comprometida. Y me imagino que también tenían compromisos cotidianos del diario vivir. Me imagino que tenían trabajo y tenían familias y tenían la escuela y tenían la clase y tenían tarea y tenían la yarda que cortar y tenían el perro que sacar a caminar y tenían al vecino con que tener que lidiar y tenían una suegra que era la tos. Que me imagino que tenían todo lo que uno tiene hoy en día, con el que batallas y tienes necesidades y tienes que ir a trabajar y tienes que regresar y tienes que pagar esto y tienes que pagar el otro y hay que hacer esto y hay que hacer. Yo me imagino que todo eso también tenía, pero algo más tenía esta gente que la iglesia de hoy en día escarecemos. ¿Y sabe qué es? Es compromiso. ¿Y sabe qué sucedía? Dice el verso 47. Y el Señor, ¿quién? El Señor, ¿quién? El Señor, dice el Señor, añadía cada día los que habían de ser salvos. Eso no nos toca a nosotros salvar a la gente ni añadir a la gente a la iglesia. Ese es asunto de Dios. A nosotros lo que nos toca solamente es abrazar la misión y abrazar la visión, y Dios va a salvar a tus hijos, y Dios va a salvar a tu familia, y Dios va a salvar tu casa, y Dios va a salvar tu ciudad, y Dios va a salvar a tus seres queridos, y Dios va a salvar a tus generaciones. Nuestra necesidad o nuestro trabajo solamente es corresponderle al Señor en lo que era esa visión. Esa visión tenía como esencia tres cosas: negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir al Maestro. Nunca, jamás se podrá cumplir una misión si primero no nos comprometemos a una visión. Jamás podremos cumplir una misión si primero no nos comprometemos a una visión. La visión, cuando es ejecutada, nos lleva al cumplimiento de la misión todos los días. Y por eso me gozo aquí en Promised Land. ¿Sabe por qué? Porque Promised Land existe para eso, para que todos los días, a través de uno de ustedes, alguien esté teniendo un encuentro con Cristo. Alguien esté teniendo un encuentro con Cristo. Dios quiere usar a la iglesia para transformar vidas. Dios quiere usar la iglesia para transformar ciudades. Dios quiere usar la iglesia para transformar generaciones. Dios quiere seguir usando la iglesia. Yo quiero que sepas, si la iglesia se lanzó en un movimiento, algún sabio dijo por ahí, los movimientos siempre se están moviendo. Entonces, si la iglesia se lanzó como un movimiento en alguna parte del mundo, ¿sabe qué? La iglesia se está moviendo. Y yo espero que sea en Ciudad del Río. Yo espero que sea a través de Promise. Porque si la iglesia es un movimiento, inició con un movimiento, dice un físico, los movimientos siempre se están moviendo. Y si la iglesia es un movimiento, hay una parte en el mundo donde la iglesia todavía se está moviendo. A lo mejor no es a través de una organización, a lo mejor no es a través de alguien de nombre, pero yo quiero que sepa que la iglesia se está moviendo y hay gente que está teniendo un encuentro con Cristo y está empezando a vivir una vida en victoria. Está empezando a vivir una vida en victoria. En Promised Land, yo me gozo porque en Promised Land hemos estado viendo tremendos testimonios de personas que Dios ha estado cambiando sus vidas. Y ha sido todo, solamente con el mensaje que en Promised Land hemos estado hablando, de que Jesús quiere y desea tener un encuentro para que las personas puedan disfrutar y experimentar lo que es vivir en
victoria. Así que al fin de todo podamos tener la mejor tecnología, podamos tener el mejor programa, podemos estar en el mejor lugar, pero si al fin de cuentas no tenemos gente comprometida, realmente jamás podremos ser el movimiento que esta sociedad necesita. La sociedad no necesita una organización religiosa. La sociedad no necesita un grupo de personas que pertenecen a cierta denominación y traen cierta licencia y credencial de esa denominación. La sociedad lo que necesita es un grupo de personas que dicen: somos